Ya está con nosotros el senador Rodolfo Friedman, a quien tengo que preguntarle si lo presento como senador, como futuro embajador, como futuro cónsul, como futuro consejero de alguna binacional. Hola, senador. Hola Sandy, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. A estas horas ya sabes, con un panorama más claro con relación a la última charla que tuvimos en radio, ¿cuál va a ser tu futuro político? No cambió absolutamente nada después de la última conversación que tuvimos. ¿Y No, cuál es el escenario hoy, en este instante? el mismo que hace unos días, Santi. Para que se pueda entender, nosotros vivimos 30 días o casi 30 días de una crisis política intensa. Creo que en los últimos 25 años nunca fue una crisis tan prolongada en el tiempo. O sea, sobre un juicio político, porque la vez anterior se terminó en una semana o días menos. Lo de Raúl Cuba duró también así. O sea, esto duró 30 días, ¿verdad? Finalmente no tuvieron los votos para el juicio político. En esa línea del tiempo ocurrieron varios movimientos dentro del Senado, dentro de la Cámara de Diputados. O sea, lo que la gente ya sabe, y seguramente que muchas cosas que la gente no sabe, que maneja el periodismo. Y en un momento de toda esa conversación, cuando se intensifican las conversaciones para fortalecer, para llevar adelante la unidad del partido, después de las manifestaciones de los presidentes seccionales, de la reunión en la Junta de Gobierno, o sea, fue creciendo paulatinamente. Dentro de esa conversación, cuando se da el paso que faltaba, obviamente yo como integrante del movimiento participé desde el día 1 en todo este proceso, 18 o 20 horas al día sin dormir. Me nace porque yo soy así, era lo que tenía que hacer, o sea, decir en ese momento y ser consecuente con lo que digo con respecto a, señores, yo no voy a hacer un problema para la unidad. ¿En qué momento y en qué círculo dijiste eso? No te puedo decir el día y la hora, te digo, te lo digo sinceramente, hubiera un día que me decía, hoy es sábado, y yo no te podía decir si era domingo o Estaban viernes. sin dormir. Estábamos sin dormir o con muy pocas horas de dormir. Yo me acuerdo que en una de esas ocasiones, antes del día que dio su discurso público Mario Abdo Benítez, estuvieron hasta cerca de las 4 de la mañana o 4:30 de la mañana, estuvieron en Burgo Villaroga. Yo me retiré creo que 4:30 de la mañana. Sí. Hablé justamente con la prensa al salir. No te puedo dar una exactitud del día, de la hora, de lo que tuvieron. La que estuvo, y sí lo hizo público después, fue Lilian Samaniego. Eso sí, tengo esa seguridad y esa fue mi reacción. O sea, ¿Qué dijiste exactamente, yo no podía estar ajeno, o sea, no voy a agarrar un cigarrillo y salir a fumar y decir que no estaba escuchando. Yo soy alguien que de alguna manera exteriorizó siempre mi posición de manera más vehemente, ¿verdad?, con referencia al cartismo. Lo digo, lo asumo, es mi línea, y tengo un convencimiento de lo que hago. Cuando se habla de eso, obviamente que lo que corresponde a un jugador de equipo, a alguien que está preocupado por la estabilidad del gobierno, del país, decir, señores, no se hagan problemas, o sea, que ni siquiera entre en la mesa de conversación si lo hubiese el nombre de Rodolfo. O sea, yo no voy a ser un obstáculo nunca para la unidad del partido y para la estabilidad del país. Para mí, lo más importante es la gente, lo más importante es que este gobierno culmine en los próximos 4 años. Me sumé al movimiento en su momento, Santi, sin pedir cargos. Y en ese momento porque venía con todo lo del Guairá, tenía una fuerza política departamental, podía haber exigido no el lugar número 8 en el Senado, en la interna colorada, podía haber forzado el número 7, el número 6, o sea, tenía en ese momento la posibilidad y no lo hice. Y lo dije en ese momento al presidente, yo vengo para sumarme al equipo, no vengo para que me den un lugar en el Senado que privilegiado o no. Y lo dije enfrente a los compañeros y lo sostengo siempre. Entonces, siempre fue mi actitud esa. O sea, Rodolfo no va a ser un problema. ¿Y cómo reaccionaron cuando vos planteaste ni eso? en esa situación. ¿Cómo reaccionaron cuando vos planteaste, cuando No, dijiste eso? Porque convengamos que estamos en un momento de tensión, estamos en medio de la reunión y aparece Rodolfo Friedman en un momento y dice, señores, si yo voy a hacer un obstáculo, yo doy un paso al costado y hagan con mi banca lo que les parezca. Y no fueron las palabras textuales, pero sí, dije, señores, yo no voy a hacer un problema
absolutamente con respecto a la unidad, ni se preocupen por eso. O sea, es un tema para mí mucho menor que no tiene que estar ni siquiera en la mesa de conversación. ¿Qué dijo el presidente cuando eso? Te voy a mentir, no me acuerdo si estaba el presidente o no, por eso te digo, nos reuníamos en esta sala. No puedes no acordarte, senador. No, después lo hablamos. No me acordaría si es que dijera algo tan relevante como, por ejemplo, ahora decir, No, si yo voy a hacer esa primera vez. Claro. O sea, después de eso nos volvimos, pero digo, la primera vez. Después nos volvimos a reunir y le volví a mencionar esa posibilidad o que tengan en cuenta esa situación que se estaba produciendo. ¿Y qué dijo Mario? No, me agradecieron todos, me dijeron, te agradecemos el gesto, la buena predisposición. Le dije, no hace falta ni nadie me agradezca. O sea, yo estoy aquí porque estoy convencido de este gobierno, estoy convencido que las cosas se van a hacer, se están haciendo y se van a hacer mejor para la gente. Así que, por favor, ni sea tema de conversación. O sea, Rodolfo no hay absolutamente nada ante la unidad del partido, ante la necesidad de tener una fortaleza para enfrentar estos próximos 4 años. Y ahí quedó. O sea, y a partir de ahí, desde esa propuesta que vos haces, diciendo, si yo voy a hacer un obstáculo, yo me voy, ¿qué pasos se dieron para avanzar en eso? Porque a partir de ahí volvió la reafirmación de Cartes de que él no quiere su banca para él, sino que restituir la voluntad popular. Y restituir la voluntad popular es que él jure como la gente votó y luego de ese juramento él pediría permiso para que asuma un suplente. Yo no sé si creerlo o no, ustedes sabrán si es que confían o no en la palabra de Cartes, pero es lo que él dice finalmente, o su entorno político dice, que a él no le interesa, que él ya no quiere estar ahí. ¿Qué pasó con esa propuesta de ahí en adelante? Yo no participé en las conversaciones con Honor Colorado por obvias razones, Santi. Creo que los que llevan adelante esa conversación y tienen un relacionamiento más fluido te pueden responder. O sea, esa fue mi reacción espontánea, te reitero, porque creo y estoy convencido en lo que hago y en lo que digo. No hablamos más que lo que escuché en la prensa. Tampoco hicimos una reunión para tratar el tema específico, no. Nada, seguimos en la vorágine porque estábamos con el juicio político que recién culminó, digamos. O sea, no era ese el tema era el juicio político. Eso fue algo que surgió en un momento, me dijeron, me agradecían el gesto y seguimos con el tema del juicio político. O sea, no. Hoy sí, seguramente que después del juicio político se podría apuntar o se está hablando de eso, pero en ese momento era algo mucho menor y sigue siendo algo mucho menor. Para mí la estabilidad del país sigue siendo lo más importante, Santi, pero yo te quiero aclarar algo y le quiero aclarar algo a la ciudadanía. Yo no le robé ninguna banca a nadie. Yo llego al Senado el día del juramento por la inhabilidad en ese momento de uno de los 45 senadores, del presidente de la República en ese momento, porque no se lo había aceptado la renuncia, entonces estaba inhabilitado para jurar en ese momento. Podría haber renunciado también el número 42, podría haber renunciado Luis Castiglioni en vez de jurar y pedir permiso, y iba a ser convocado igual. O sea, mi situación es un poco diferente en ese sentido. Lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados, no me acuerdo, creo que fue el ministro Dani Durán, que no juró como diputado y asumió en su lugar el que le seguía en la lista. No asumió el suplente. No ocurrió eso en el caso de Ariel Oviedo, que juró como diputado, creo que pidió permiso y ahí asume el suplente. O sea, mi ingreso al Senado el 30 de junio se produce de esa manera. Hasta el 15, esa hasta el 15 de agosto. Esa fue, decís, la única razón. No, te da una cronología. O sea, yo no llego y yo no utilizo una resolución que pueda ser, en ese sentido, tratada de válida o inválida, o por la voluntad simplemente de una persona. O sea Rodolfo, sea Santi, o sea quien sea, en ese momento, el día del juramento, el día que juramos los 45, quien estaba en el número 18 del Partido Colorado, ante la inhabilidad de uno de los 17 de jurar, iba a asumir esa banca.
Casualmente fue Rodolfo Friedman. Podría ser Mirta Gusinski, dependiendo, cualquiera podría ser. Entonces yo no llego robándole la banca a nadie. Claro, Después con del esa 15 de lógica. agosto sí es otra discusión. Claro, ahí quiero llegar. Después del 15 de agosto es otra discusión. Con esa lógica, senador. ¿Sí? Hoy, al no ser Cartes presidente de la República, al no tener que renunciar y que le acepten eventualmente la renuncia y que exista o no exista mayoría, más que la mayoría que acepte tomarle juramento, no hay, decís, otro impedimento legal, constitucional, que permita a Cartes asumir su banca. A ver, Santi, yo te hice un análisis con respecto al día del juramento hasta el 15 de agosto. Sí. Creo que ahí no tenemos ninguna duda de que le correspondía, ante la inhabilidad de uno de los 45, en este caso de los 17 colorados, que corra la lista. Sí. Casualmente fue Rodolfo Friedman, podía ser cualquier otro compañero, podía haber renunciado Castiglioni, yo tenía que jurar ese Eso día. está cerrado. Vamos Cerrado. al post 15 de agosto. Post 15 de agosto. Y post 15 de agosto, cualquier movimiento con respecto a un juramento no depende de Rodolfo Friedman, depende de la voluntad de 23 senadores. Bueno, pero a eso quiero ir. Una cosa es la voluntad y otra cosa es lo legal o constitucional. Sí. Dejemos de lado lo que para mí también en el juicio político Claro, puede ser una cuestión de... Quiero terminar, Rodolfo. Sí. Una cuestión de mayorías. Hoy, porque Colorado Añetete levantó en general una bandera, tuvo un discurso, ese discurso le permitió ganar las elecciones, ganarle en su momento a Peña las internas y todo lo que ya sabemos posteriormente. Hoy, independientemente a tener o no una mayoría que puede ser coyuntural y no haga el fondo de la cuestión, al no ser más Cartes presidente de la República y al no tener esa inhabilidad que tenía en su momento, Sí. hoy consideras que ya no tiene impedimentos para asumir su banca, impedimentos legales, impedimentos constitucionales. A ver, estamos de acuerdo hasta el 15 de agosto o hasta el 14 de agosto. Sí. 15 de agosto. Del 15 de agosto en adelante es otra situación jurídica y constitucional. Una discusión, creo que entrar en ese punto no vale la pena. Al contrario. No, te voy a decir por qué. No vale la pena porque hay suficientes razones, yo tengo que ser coherente, hay suficientes razones para sostener que sí y hay suficientes razones para sostener que no. Yo tengo una posición clara con respecto a eso, siempre la tuve ¿Cuál? y no la voy a cambiar, Santi. ¿Cuál es esa posición? Yo no acompañaría con mi voto para esa situación. Pero no acompañarías con tu voto porque crees que hay un impedimento constitucional. Por eso, yo no acompañaría. O sea, Porque ahí es lo que no me cierra la historia, senador. Porque lo que vos decís, y me cierra tu lógica, yo creo que la armaste bien, ¿verdad? Que decís, yo asumí por una cuestión coyuntural. Sí. En ese momento existía una inhabilidad sí, en términos constitucionales. Claro. Esa barrera era insuperable porque la renuncia no la habían aceptado a Cartes y él no se fue antes. Entonces, podía ser yo, podía ser el Pato Donald. así mismo. Finalmente fuiste vos. Dejó de ser Cartes presidente de la República. Mi pregunta por eso es, hoy ya no existe esa barrera constitucional según tu misma lógica, la que vos estás esa planteando. inhabilidad no existe. Y existe otra. Desde mi punto de vista, sí. ¿Cuál? La que todos conocemos. No tengo acá a mano, la Constitución para darte el artículo. Para que se entienda, esa es mi posición personal. Por eso yo hablo siempre que yo no puedo pisar mis principios y lo que yo creo. En eso no significa que yo le quiera sacar la banca a nadie, ni significa que yo tenga que permanecer en el Senado. Lo que yo no puedo hacer y no lo voy a hacer es levantar mi mano para un juramento que yo considero que no es constitucional. Puedo estar muy equivocado, pero es lo que yo creo son mis principios. Para mí... Pero yo puedo tomar otros caminos. Lo que no puedo tomar es el camino de pisar mis principios. No, a ver, yo a eso nomás quiero apuntar. Ni de mis creencias, es lo que yo creo. Creo que siempre, Santi, existen diferentes opciones, diferentes caminos. O sea, uno puede pedir permiso, renunciar, pero uno no puede pisar sus principios. Entonces mis principios pueden caer bien, pueden caer mal en un momento, no lo puedo pisar. Yo a lo que voy es a lo siguiente, sí, senador, y quiero construir la siguiente lógica. Yo, cuando iniciaba el programa, hasta sentarme en este lugar y hasta que vos construyas tu hipótesis, tenía otro panorama. Mi panorama era, esta es una cuestión de coyuntura, donde
Cartes le está marcando la línea a Mario Abdo. Ahí está el senador Beto Velar, que es uno de los que tenía esta idea desde un principio. Después le vamos a preguntar cuando nos toque el tiempo. Y preguntaba por eso al aire. ¿Mario Abdo está entregando la cabeza de Friedman a Cartes a cambio de la paz? Pero cuando me siento acá y vos me decís que, y si me equivoco, quiero que por favor me corrijas. Sí. Tu lógica es, yo asumí en aquel momento porque Cartes era presidente de la República. Tenía un impedimento constitucional, una inhabilidad que no le permitía en ese instante asumir. Asumí yo porque estaba en la línea de sucesión, podía haber sido el Pato Donald si es que no era yo. O podía haber sido cualquiera de los 17. Entonces, me cierra la lógica de tu análisis constitucional, la inhabilidad que tenía Cartes para asumir, no para ser candidato, para asumir. Cuando voy al escenario del post-15 de agosto, significa que si hoy no lo dejan asumir ustedes a Cartes, y si vos seguís ocupando la banca, esa banca hoy está usurpada inconstitucionalmente. ¿Por qué? Porque ya cesó la inhabilidad. Y si cesó la inhabilidad y no hay otra barrera constitucional, en la lógica que ustedes mismos plantean, o que vos mismo estás planteando, yo en este momento tengo que decir al aire que mañana le devuelvan su banca a Horacio Cartes con esa lógica, que yo no la tenía hasta esta charla. No, no es así, Sandy. Estamos de acuerdo hasta el 15 de agosto. Creo que sí. Creo que no hay ninguna duda y nadie va a discutir eso. Después del 15 de agosto hay una gran discusión. Ahí está la gente que sostiene que la posibilidad o el juramento del señor Cartes se tiene que dar de cajón por la voluntad popular, fue candidato, estuvo proclamado, o sea, todo lo que ya sabemos. Y hay una, no voy a decir mayoría o minoría, hay una tesis que dicen que un expresidente es senador vitalicio en forma automática, para poner un nombre rápido y claro. Yo no voy a discutir jurídicamente, absolutamente. Yo lo que digo que, desde mi punto de vista, lo que yo creo, es que yo no ocupo no ocupo la banca de nadie y no puedo pisar mis principios. Yo no puedo ir en contra de lo que yo sostengo, de lo que yo creo. Puedo estar muy equivocado, pero es lo que yo creo. Eso no significa que yo no pueda tomar otros caminos, que no va a hacer que yo pise mis principios. Yo no podría levantar mi mano hoy para el juramento de Nicanor Duarte Fruto y de Horacio Cartes. No podría levantarme. Yo personalmente, no es el movimiento, yo no voy a comprometer a nadie con mi posición personal y mis principios. Es lo que yo creo. Reitero, puedo estar muy equivocado. No existe. Pero puedo tomar otros caminos. Sí, pero no, esto no pasa, y esto es importante recalcar, Santi, no pasa por la agenda política que pueda marcar Honor Colorado o Colorado NTT. De ninguna manera, ¿no? Esa decisión en ese momento de tener ese comportamiento que probablemente lo tendría cualquiera de los compañeros, porque somos compañeros de movimiento, sabemos lo que pasamos, sabemos todo lo que ocurrió para que lleguemos al poder de la República. Lo haría yo, lo haría Beto, cualquiera de ellos, nace y lo haría por Colorado NTT, no por una conveniencia ni por una exigencia. Yo no soy alguien que se mueve de esa manera. Lo hice el día 0, no lo hice el día 10 cuando se pidió un intercambio, lo hice el día 0 y eso son testigos mis compañeros y voy a seguir sosteniendo esa posición. Porque creo, te reitero, Santi, porque creo que es lo que corresponde hacer dentro de un equipo y ninguno de nuestros compañeros, en un caso diferente, siempre van a haber caminos, opciones, pero nadie puede pensar sus principios. O sea, yo no puedo, o si no le haría un gran daño al país, le haría un gran daño al gobierno mismo. Claro, pero ahí podríamos discutir esa foto en la que se ve a Cartes rodeado de los Añetete. ¿Sí? Para mí es una foto que tiene mucho impacto. Sí. Tiene mucho impacto porque si lo que se sostiene es la idea de la voluntad popular como bandera, la voluntad colorada fue
que Mario Abdo, porque así construyó su discurso, porque así construyó su bandera y porque así construyó sus principios, Sí, que Mario Abdo le venza al poder de Cartes. sí, No que Mario Abdo esté en el regazo de Cartes. Sí. Eso no fue lo que eligió el Partido Colorado del que tanto hablan ustedes o del que tanto hablan algunos actores como Ovelar, Baqueta, Galaverna y compañía. para ganar la interna colorada. Era el obstáculo, era la forma de medir qué era lo que quería el Colorado. El Colorado quería reivindicar el discurso de Mario Abdo, Sí. que lo construyó sobre la base de atacar a Cartes, sobre la base de enfrentar a Cartes, sobre la base de derrocar el modelo de Cartes, Fue parte del discurso. o, y mucha gente lo dice en broma, inclusive hoy uno ve en las redes sociales y se pone a pensar, o lo que quería el Partido Colorado era a un títere de Cartes en la presidencia de la República. No. Y el Partido Colorado no quiso No, eso, senador. Absolutamente. Son dos tiempos muy diferentes y dos etapas diferentes. En la defensa de las instituciones, el enfrentarse a ese modelo antes de las internas coloradas fue parte de nuestra bandera, o de nuestro discurso. Creo yo que Colorado te gana mucho protagonismo con esa línea. Con 500.000, 600.000 votos, 700.000, no me acuerdo bien cuántos fueron. Y para construir la victoria en abril, con más de 1.100.000 votos, se construye en base a la unidad. Yo no estoy muy de acuerdo mirando los números Se construye de en lo base que los colorados partido- votaron en internas versus lo que votaron No, en yo, las generales. yo te hago una cronología, ¿verdad? No discuto que eso sintió el Colorado más de, no tengo los números exactos, que fue gran parte de nuestra fortaleza para ganar las internas. Pero tampoco yo puedo ser necio, aunque sea, y te lo dice alguien que tiene una rivalidad expuesta públicamente muy fuerte contra el cartismo. Pero yo no puedo desconocer que desde el 18 de diciembre el discurso y gran parte, 51, 55% más o menos, no te voy a dar el número exacto, quería que el Partido Colorado esté unido y ese Partido Colorado unido ganó las elecciones. Eso no podemos desconocer. No, mi cálculo es Eso numérico y es otro. eso no significa que Cartes se sentó en el regazo de Mario Abdo o viceversa, no. Significa que el pueblo colorado quería la unidad del partido y con esa unidad se ganan unas elecciones generales. No, Número más, número menos. No podemos, número más, número no menos. podemos desconocer esa situación. La cantidad de gente que fue a votar a las internas de la ANR no fue la cantidad, en total, no fue la cantidad de gente que votó a Mario Abdo para presidente de la República. No tengo los números, no te quiero decir, no tengo los números exactos. Te cuento porque esos son los números de la ANR. Entiendo, Santi, que... Y para mí... Entiendo que fueron los votos de las generales de la lista 1 para presidente de la República, fueron más que sumados los dos candidatos anteriores. No, yo hablo de la participación en general de las internas en la ANR. Si no estoy o sea, si no estoy confundido, números más, números menos. Mario Abdo hizo 580.000, algo así, Santi Peña 500.000, y los dos juntos hicieron menos de lo que hizo Mario Abdo en las elecciones generales. Si no tengo una... Vamos a mirar los Por ahí números. hay que preguntarle a Beto. Beto va a traer ahí Tiene su toda la historia, calculadora pero y su cálculo. creo que fue así. Y eso significa que la unidad del Partido Colorado hizo que el candidato del Partido Colorado finalmente gane las elecciones. Bueno, voy a tomar otra de tu no el hipótesis. movimiento Añetete ni el movimiento... Senador, voy a tomar otra de tu hipótesis. Voy a creerte No, firmemente creo- lo que me estás diciendo. Te digo lo que fue. Entonces, permitime ahora, te creo. Digo, le creo a Rodolfo Friedman su construcción de nuevo lógica, me coloca, No una nueva lógica. pero le creo. Siempre dije, siempre Bueno, sostuve le eso. creo. ¿Por qué le dieron la espalda a Cartes si es que ganaron gracias a él las elecciones? ¿En qué sentido? En el sentido que está planteando. Si no estaban juntos, no ganaban. Ganaron porque estuvieron juntos. ¿Por qué le dieron la espalda después? Son conceptos diferentes. Una cosa es estar juntos y una cosa que... El Partido Colorado es mucho más que Cartes y que Mario Abdo. Una cosa es la unidad del partido. Mira que estuvieron juntos algunos líderes en el pasado, estuvieron juntos y el partido perdió igual. En intendencias, en presidencia de la República, la unidad del partido no pasa porque salgamos los dos en la foto nomás. Si no hay un convencimiento de las bases. No, claro, pero vos me estás diciendo, Dieron senador, resultados negativos en que muchas ganaron oportunidades. las elecciones porque fueron juntos. No, yo dije se ganó las elecciones
porque mayoritariamente de ambos sectores más fuertes internos querían la unidad del partido. Si esa unidad no era producto del sentimiento del Colorado, mira, podían estar en todas las fotos del país los dos. Y si queríamos perder las elecciones. ganaron las generales porque el sentimiento colorado quería la unidad, ¿por qué le dieron la espalda a Cartes posteriormente? Y no respetaron el sentimiento colorado de la unidad. ¿Y cuál es el significado de dar la espalda? Y lo dejaron de lado. ¿Pero cuál es el significado de dar la espalda? Todo esto que pasó ahora, hoy el puente se está tendiendo de alguna manera, pero con la soga al cuello del juicio político. No por una cuestión de convicción del sentimiento del Colorado y respetar el sentimiento del Colorado. Yo digo, tomándome de tu... Sí, pero ¿cuál es el hecho específico? O sea, la gente le eligió a Mario Abdo para gobernar. Hay un hecho, decir, se le dio la espalda, se le dejó de lado. Pero si no, no hubiera existido este intento de unidad, entonces todo pero, estaba bien. Pero hay muchos compañeros de ambos movimientos que siempre tuvieron una relación, no sé si tan fluida, pero bastante cercana a ser parte de un mismo equipo. Y que siempre insistieron en que la unidad del partido se lleve a un estadio superior para que no haya dudas y para que sea sólido, real como es hoy. O sea, no hubo un corte definitivo. Personas como yo sí tenían esa posición. Yo no lo voy a negar. Hubo, por eso hoy hay un llamado entre Mario Abdo y Cartes, un intento de encontrarse. Yo no soy el movimiento, hay muchos diputados, senadores, otros amigos que no están en cargos electivos que siempre mantuvieron una conversación y eso te lo van a decir ellos. Por último. Que siempre, de alguna manera, trataban de llevar ese estadio de conversación casi personal o no como movimiento en sí, a este estadio. Eso no lo vamos a negar. Por último, senador, pues y eso es constructivo y eso es, finalmente eso es bueno para la República. Por último, porque en breve se suma Beto Velar, lo vamos a tener en el siguiente bloque al senador Silvio Velar. Cuando Bachi Núñez tuiteó, vamos adelante con el juicio político, por el bien de la patria y qué sé yo, sí. Mario Abdo escribió un tuit y dijo, palabras más, palabras menos, me someto a esto y voy a dar pelea a la mafia. Era la respuesta a la promoción de un juicio político por parte de Honor Colorado. Y dijo que le iba a dar pelea a la mafia. ¿Por qué Mario Abdo dice le voy a dar pelea a la mafia en el contexto del juicio político cuando Bachi Núñez amenaza, lánzalo del juicio político que al final, ustedes inflaron mucho diciendo que Efraín Alegre, que no sé qué otros actores, el juicio nació cuando Bachi lanzó ese tuit desde Honor Colorado. Ahí nació el juicio político, antes no. ¿Por qué Mario Abdo a ese tuit responde diciendo que se iba a enfrentar a esa mafia? ¿A qué mafia? Yo no te puedo dar la respuesta con respecto a lo que escribió el presidente. Te puedo dar mi interpretación. Ese tuit creo que se produce tipo las 10 de la noche o las 9, no. Fue posterior al tuit este de Bachi. Y lo dijo Efraín hace unos días. El juicio político se inicia, lo llevamos adelante en la hoja de ruta del juicio político nosotros. A las 3 de la tarde cuando los presidentes de partidos de oposición, la mesa creo que, o el consejo de presidentes de partidos de la oposición decide llevar adelante el juicio político. Probablemente cuando se suma Honor Colorado, porque aquí lastimosamente ya no son razones, son números, un juicio político, nosotros teníamos que no para responsabilizar o para responder a quien se haya sumado o no, sino era como que, y yo estaba siguiendo, no sé si fue AM o qué, pero este canal, en ese momento nos daban por muertos. O sea, señoras ya viendo cuál era el vestido que iba a llevar para el juramento de Blas Llano, no sé, probándose alguno el traje, o sea, era otro gobierno. Nosotros necesitábamos también en ese momento un respaldo anímico y considerábamos que el proceso de juicio político en sí no aducía de un sostén legal ni político para que se lleve adelante.
Senador. No con una respuesta, reitero, a un tuit o una respuesta a Efraín Alegre, sino en general. O sea, nosotros necesitábamos eso porque considerábamos y consideramos que el juicio político que se llevó, que se intentó llevar adelante ese día, de ninguna manera respondía a intereses de la patria, como se quiso plantear. Senador, gracias por acompañarnos. Sí, con muy buena intención seguramente de algunos o no, pero esa fue la respuesta. Gracias, senador. El senador Rodolfo Friedman.